vaya situación. Y es por eso que es importantísimo analizar este tema a fondo y darle un esquema de análisis internacional pues muy potente. Y por eso en este espacio de a las 9:1, como todos los lunes, analizamos los temas internacionales. En esta ocasión, más temprano, invitamos a Aribel Contreras a que colaborara con nosotros para platicar sobre esta situación y doctora, para ver cuál es su perspectiva, su análisis sobre estas terribles imágenes. ¿Cómo se pueden justificar legalmente estas redadas del ICE en un estado, además, santuario, como lo es California, en una ciudad, Los Ángeles, pues, digamos, principalmente, que vive de migrantes que trabajan todos los días en los Estados Unidos y especialmente en California? Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio para poder compartirles que no es un tema menor. California es el estado más poblado de toda la Unión Americana, pero también es una potencia económica. Si California fuera un país, sería la cuarta economía a nivel global. California es un estado densamente poblado y cuenta con 40 millones de habitantes. De esos 40 millones, Pablo, de cada 100 habitantes, 25 son migrantes. Y específicamente Los Ángeles aglutina prácticamente 10% de la población de todo el estado. Como bien resaltas, pues Los Ángeles es un condado que aglutina una parte muy significativa en cuestión de migrantes hispanos. Estas manifestaciones pues tienen yo creo que dos lecturas, ¿no? Por un lado, eh, si efectivamente tuviera razón el gobernador Gavin Newsom, pues de decir por un lado que él no solicitó el apoyo de la Guardia Nacional, que es un derecho que le otorga las leyes de Estados Unidos a un gobernador, está facultado si solicita el apoyo o no. Pero por el otro lado está el presidente Trump, donde dice que las mismas leyes de Estados Unidos facultan al Poder Ejecutivo a federalizar esta fuerza policial para llevarlas a un estado en caso de que haya una rebelión, aunque el gobernador no solicite la ayuda. Entonces, estamos viendo ya un choque de trenes donde estas redadas se han politizado a tal grado que ahora ya hay dimes y diretes entre republicanos y demócratas. Pero lo que es un hecho, pues es que, por un lado, Donald Trump quiere cumplir su promesa de campaña de poner una tarifa de 3,000 detenidos al día para deportarlos, para mandarlos a Guantánamo o bien enviarlos a la megacárcel de El Salvador, porque es parte de lo que le puede hablar a su base electoral. Pero por el otro lado, pues hay organizaciones no gubernamentales que argumentan ferozmente diciendo que las redadas están violando los derechos humanos de los migrantes. Entonces se han activado alarmas, hay consulados de varios países adscritos en Los Ángeles. El principal pues es el mexicano, que están intentando dar apoyo, dar seguimiento a los migrantes que han sido o bien detenidos o bien violentados. Entonces, creo yo que estamos en un momento histórico, Pablo, donde esto se le está saliendo de las manos al presidente Trump, donde no cuenta con el apoyo ni con la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ni tampoco el gobernador, y que al final del camino esto está ya en un nivel desproporcionado, donde estas imágenes que han dado la vuelta al mundo durante las últimas 72 horas, pues ha dividido mucho, sin duda, la opinión pública. Doctora, creo que aquí hay que analizar mucho las implicaciones que tienen estas redadas y las implicaciones que van a tener en un futuro, no a corto plazo y a mediano plazo, justamente en la relación del gobierno federal de los Estados Unidos
con los gobiernos estatales, porque como bien lo comentas, doctora, pues bueno, si el gobernador solicita a la Guardia Nacional, pues la Guardia Nacional de los Estados Unidos ingresa al estado para poner orden. En esta ocasión, pues como bien lo dice Gary Newsom, pues prácticamente entraron de forma ilegal. Incluso quiere detener esa cuestión porque violaron de cierta forma la soberanía estatal. Y es que lo que pasa, complementando lo que atinadamente resaltas, Pablo, es que el Código de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le permite al Ejecutivo, sin necesidad que un gobernador solicite a la Guardia Nacional, enviarla en caso de que haya una rebelión. Entonces, el argumento del inquilino de la Casa Blanca es que lo que está sucediendo en Los Ángeles es una rebelión que, por supuesto, pues atenta contra la seguridad nacional. Entonces, la interpretación de las leyes en Estados Unidos como en cualquier país, meramente interpretación. Pero lo que es un hecho es que esto tiene tintes electorales, políticos, jurídicos, sociales, y entonces hay críticas, pero también hay apoyo al interior del país. Entonces, creo yo que esto, más allá de la parte mediática, tiene raíces profundas estructurales, porque además la comunidad latina en Los Ángeles y en todo el estado de California ha venido creciendo de una manera dimensional Ujú. durante los últimos 30 años, Pablo. Y la pregunta es, ¿en verdad no lo vieron venir? ¿En verdad creían que las redadas en Los Ángeles no iba a ocasionar este tipo de expresiones sociales? ¿En verdad pensaban que simplemente deportar a diestra y a siniestra no iba a ocasionar movimientos? ¿En verdad se creyó que todo iba a fluir y que no pasaba nada? O bien, que esa es una hipótesis que yo tengo desde el fin de semana, Pablo. ¿Será que se hizo intencionalmente desde Washington para Sí. crear una cortina de humo derivado a todos los dimes y diretes entre Elon Musk y Donald Trump ante este divorcio político empresarial que generó, más allá de su confrontación en redes sociales, la apertura de la caja de Pandora cuando publica Elon Musk la bomba de la semana cuando dice que Trump está involucrado en el caso de Jeffrey Epstein, un caso que humilló alrededor del mundo por el tema de esta red de pedofilia en una isla. ¿Será que le está acomodando muy bien a Trump para que entonces los reflectores se distraigan y hablemos todos únicamente de lo que está pasando en Los Ángeles y ya no estemos hablando de esta ruptura que tuvo con el gran magnate Musk? Vaya, creo yo que todavía quedan muchos planteamientos, muchas dudas que respuestas en torno a lo que hemos estado viendo durante los últimos días, Pablo. Qué interesante lo que comentas, doctora, porque sí, mediáticamente hay que tomar en cuenta que los reflectores se fueron sobre Donald Trump y sobre, digamos, cómo incendió las redes sociales en su momento X, el mismo Elon Musk con todas estas publicaciones. Y sí, bueno, pues sí, puede ser también una forma de desviar la atención y atraer a los medios de comunicación hacia la situación de lo que sucede en Los Ángeles, California. Pero, doctora, por ejemplo, también me gustaría tocar el tema y ampliar la situación, porque esto me queda claro que es un tema político, se va contra California, digamos, un estado demócrata por naturaleza, digamos, la evasión de los demócratas, ¿no? La que más votos electorales deja en las elecciones, y bueno, un estado que lleva gobernado por los demócratas, pues prácticamente desde que tenemos historia y uso de razón. Aquí el problema es estos encontronazos que han tenido Gavin Newsom, el gobernador de California, con el mismo Donald Trump. Ya también hasta parece ser un pleito entre el gobernador de California y el presidente de los Estados Unidos, que es republicano contra un demócrata. Por supuesto, y qué bueno que lo planteas de esta manera, Pablo, porque California, que es un estado fronterizo y que es una potencia económica, como ya yo lo resaltaba al inicio, pues es el estado que más votos al colegio electoral abona y por eso es que es tan relevante en un proceso electoral. Y cuando estábamos visualizando la campaña presidencial del año pasado,
pues lo tenía en la mira Donald Trump y ya desde el año pasado ya tenían un choque de trenes, tanto el gobernador como el candidato en ese momento republicano. Cuando está Kamala Harris ya como candidata, pues recordemos que Kamala Harris es de California, fue fiscal del estado de California y se convirtió en una campaña política muy interesante porque era la exfiscal contra el convicto. O sea, en términos de narrativa y de imagen política, era muy potente, sobre todo para California, porque era su exfiscal, Kamala Harris, la que era la candidata, contra el primer candidato que quería llegar nuevamente a la presidencia en calidad de convicto. Entonces, ahora, en esta manera tan explosiva en la que el gobernador Newsom y Trump están entre dimes diretes, inclusive ayer el gobernador Newsom posteó en X una carta que envía al secretario de Defensa, Pete Hegseth, donde plantea el que por favor retire a todos los elementos de la Guardia Nacional y que permita a las fuerzas estatales controlar eso. Entonces estamos viendo que los reflectores los está teniendo el gobernador y que esto le da presencia, puntos e imagen política al gobernador, algo que no le conviene a los republicanos porque se puede convertir en un personaje todavía más potente de lo que ya de por sí era en el pasado, donde pudiera convertirse en un presidenciable para el año 2028 y que aunque para las elecciones intermedias todavía faltan más de 15 meses, sin duda, este tipo de temas le pueden cobrar la factura a los republicanos, como en su momento fue el caso en el 2020 de George Floyd, entre muchos otros temas. Entonces, no vaya a ser, Pablo, que este tipo de situaciones sociales que se están dando, que comiencen y su epicentro son Los Ángeles, no vaya a ser que comience a expandirse como si fuera un efecto multiplicador, en un efecto de endémico a pandémico a varios puntos de la Unión Americana y entonces sí, ni siquiera la mano dura de Trump en su visión de la ley y el orden pudieran tener la capacidad de resolverlo, no de forma, sino de fondo, que esto es lo que me parece que pudiera tardarse y tener mayores implicaciones y efectos al interior del país. Sí, y sobre todo también, pues analizar ya también a un corto, mediano y largo plazo las consecuencias que tiene, digamos, la imagen de los Estados Unidos, sobre todo en el contexto internacional, ante estas políticas migratorias que, por supuesto, pues están violando derechos humanos, no, digamos, mecanismos internacionales que puedan llegar a intervenir y que puedan intervenir y pronunciarse ante estas prácticas fascistas. Literalmente no hay que decirlo de otra manera. Son prácticas fascistas las imágenes que estamos viendo en el estado de California, doctora. Claro, Pablo, son autoritarias, es la mano dura, es el reflejo de lo que es el inquilino de la Casa Blanca, porque lo que hace adentro lo quiere replicar hacia afuera del país. Estamos en una coyuntura en la que estas imágenes pudiéramos bien pensar que son de algún país de América Latina Ujú. o de África. Nunca hubiéramos imaginado que fueran imágenes nada más y nada menos que de la primer potencia económica como lo es Estados Unidos. Y entonces aquí abriríamos una nueva conversación, Pablo, de cuestionarnos si justamente todo esto que hemos venido viendo durante este segundo mandato de Trump será el inicio de lo que se ha apostado desde el pasado, de que Estados Unidos puede entrar en una decadencia de su calidad como país hegemónico dentro de la comunidad internacional? ¿Será que justamente es esta incapacidad política de entender la multiculturalidad, la nueva forma demográfica de la sociedad, de entender la gran cantidad de apoyo económico que aportan los migrantes, legales o ilegales, pero que son un bastión económico, laboral muy potente, pero que al final en estas narrativas de extrema derecha que quieren negar lo que no se puede negar, que quieren construir estas visiones antimigrantes, neonacionalistas, pero que al final
la composición, la estructura de la sociedad estadounidense está hecha de tal manera tan distinta al pasado que si no lo entienden los políticos, van a llevar a su país no solamente a una decadencia interna, sino que sí puede ser el declive como potencia dentro de la comunidad internacional. Ujú. Entonces creo yo que esto puede tener profundas implicaciones a un largo plazo, donde inclusive el fin de semana se hizo viral una caricatura, por un lado, donde estaba Putin, el líder norcoreano, Kim Jong-un, y Xi Jinping, el líder chino, comiendo palomitas y riéndose, por un lado, con el divorcio de Elon Musk y Trump, y ahora observando este escenario caótico de Los Ángeles. ¿Esto qué significa? Que más allá de la caricatura en sí, refleja que lo que sucede en Estados Unidos es observado alrededor del mundo y Claro. puede ser bien aprovechado, estos vacíos del poder. Así que vayamos viendo qué sucede, porque esto parece que no va a pagarse No. durante esta semana, Pablo. Sí, no, va a ser un tema, digamos, que puede llegar a durar días, inclusive, y que bueno, se los vamos a estar informando aquí en este espacio a las 9:01 y analizando contigo, doctora Aribel Contreras, pues este tema y todos los temas internacionales que directa o indirectamente nos afectan. Así es, Pablo. Sigamos muy de cerca esto porque tendrá Ujú. profundas implicaciones, mayor polarización dentro de la sociedad, pero sobre todo puede ser el escenario perfecto para que los demócratas se suban al tren y construyan nuevos personajes, nuevos líderes, nuevas narrativas para pues, ir fortaleciendo su plataforma a la luz de las elecciones intermedias. Por supuesto, doctora, pues muchísimas gracias por este análisis tan completo sobre este tema de lo que sucede en el estado de California. Un fuerte abrazo como siempre, Pablo. Gusto en saludarte. Hasta pronto. Igualmente, la doctora Aribel Contreras, internacionalista, analista de temas internacionales de la multiplataforma de Uno TV y colaboradora, por supuesto, de aquí de a las 9:01 todos los lunes con los temas internacionales.